Vamos entonces a comenzar con la clase de hoy. Hoy tenemos el tema la influencia del entorno o del círculo social donde uno está viviendo y también cómo corregir, cómo reprender, no me gusta mucho la palabra, pero me gusta más la palabra corregir, cómo corregir a otra persona eh, cuando vemos que está desviándose, que está haciendo algo indebido, que está transgrediendo un precepto, por ejemplo. Bien, es natural que el carácter y las acciones de una persona se vean influenciados por los amigos, por los conocidos, y que siga las normas de comportamiento de ese contexto social específico en el cual se encuentra. Por lo tanto, conviene, siempre nos recomiendan los sabios, rodearse de personas justas y sabias y elegir siempre su compañía, preferir siempre su compañía para aprender de su comportamiento, para aprender de sus buenas acciones y por supuesto de su conocimiento, ¿no? Entonces siempre tenemos que optar por rodearnos de personas temerosas de Dios, temerosas del Eterno, que se dedican al estudio de la Torá, realmente con compromiso y respeto. Por el contrario, conviene alejarse de aquellas personas que eligen seguir los malos caminos para no, por supuesto, para no aprender de las acciones de ellos. Con respecto a esto dijo el rey Salomón en el libro de Proverbios, Mishlei 13:20, quien anda con los sabios se volverá sabio, mientras que quien se junta con los necios va a sufrir. ¿Mm? O sea, va a padecer las consecuencias justamente de esa necedad, porque no va a saber vivir de acuerdo a al camino correcto. Asimismo, se afirma, dice el Salmo 1:1, dichoso el hombre que no ha seguido el consejo de los malvados. Que hablamos de consejos que se pueden transmitir en palabras, pero también se transmiten en ejemplos, ¿no? Fundamentalmente. Quien vive en un lugar donde las normas de comportamiento son malas y sus habitantes no siguen el camino correcto, debería irse a vivir a otro lado, con gente justa, en lugares donde la gente tenga otra manera de vida, o se comporte de manera correcta. Si los habitantes de todos los lugares que conocemos o de los que oímos hablar siguen caminos inapropiados, o si razones válidas nos impiden cambiarnos de lugar, irnos a vivir a otro lado, donde las costumbres sean apropiadas, debemos permanecer apartados lo máximo posible de esa gente que nos rodea, ¿sí? Aislarnos en nuestra casa, aislarnos y no darnos, no interactuar con estas personas que seguramente nos van a terminar contagiando cosas negativas. Como está escrito en el libro de Lamentaciones, en capítulo 3 versículo 28, eh, que se siente solo y guarde silencio. Dice, que se siente solo y guarde silencio. Si por el contrario, la gente malvada y transgresora de ese lugar no nos permite quedarnos, a menos que nos relacionemos con ellos y sigamos su mala conducta, debemos retirarnos, dice, a cualquier lugar lejos. Puede ser, acá dice, cuevas, matorrales, desiertos, en lugar de seguir los caminos de los transgresores, como está escrito en el libro del profeta Irmeiau, Jeremías 9:1. ¿Quién me dará alojamiento en el desierto? Dice justamente el profeta, obviamente tratando de escapar de los malvados, de los círculos malvados, ¿no? De personas. Esto se extrae de Maimónides en el libro Leyes del Desarrollo Personal, capítulo 6:1. Si bien su consejo de vivir en la naturaleza como un ermitaño no es práctico, quizás para nosotros en este tiempo, muestra Maimónides aquí la gran preocupación por la influencia que otras personas pueden tener en uno y los esfuerzos que uno debiera hacer todo lo posible para alejarse de esas malas compañías. Entonces dice, si fuese posible, andate a vivir a una cueva, andate a vivir a un monte, no sé, a un matorral, dice ahí, o a un desierto, pero no te juntes con estas personas porque las consecuencias pueden ser terribles, y van más allá de esta vida, ¿no? Entonces eso es lo terrible. Entonces por eso es tan importante no ser condescendiente y ser terminante con este tipo de cosas, ¿no? No dejarnos, no debemos darnos ese permiso de interactuar y dejarnos influir por estas malas conductas. Entonces es importante rodearse de personas justas en todas las actividades que estemos desarrollando, ya sea en la parte laboral inclusive, ¿no? Elegir si tenemos que aprender de alguien o trabajar con alguien, tratar de que nuestro compañero, nuestro lugar,
dentro de lo posible, se trate de un lugar en donde mínimamente la gente lleve una conducta bastante apropiada. Sabemos que no le podemos pedir mucho a veces a la sociedad cuando no tiene conocimientos del Creador y temor de Dios, pero básicamente que esté lo más ordenado posible, ¿no? Que sea un lugar lo más ordenado posible, para así recibir al menos una influencia no tan negativa, más bien, si es posible, positiva y constante, todo el tiempo que estemos ahí. Esto incluye esforzarse también por buscar consejos de personas justas, ¿sí? Tenemos siempre que, como decíamos, rodearnos de personas justas, de personas sabias, buscar y seguir el consejo de ellos, basados, por supuesto, siempre con el consejo de Dios, o sea, basado en el consejo de Dios, en la sabiduría de la Torá, sobre justamente las actividades que uno desarrolla y sobre nuestro camino en la vida. O sea, cómo uno debiera conducirse en todos los ámbitos, ¿m? De qué manera uno debiera comportarse en el lugar donde trabaja, en la casa, cuando interactúa con otras personas en la vida pública o en algún tipo de cuestiones sociales. ¿M? Entonces, seguir el consejo de los sabios. Así como una persona se ve influenciada por su círculo social, también influye en los demás. O sea, no solamente somos influidos, sino que también nosotros influimos. Quizás podemos decir que tenemos poca influencia, pero no tenemos que tampoco, eh, digamos, tirarnos abajo en este sentido, ¿no? Porque la verdad que también nosotros podemos tener mucha influencia en algunas personas. Por lo tanto, es realmente importante, es una obligación personal esforzarse por tener una buena influencia sobre quienes nos rodean, empezando por supuesto con nuestras familias, nuestros vecindarios, eh, la gente que trabaja con nosotros, sobre todo si estamos en un puesto, en un lugar donde tenemos influencia sobre algunas personas que tenemos que conducir, eh, en la sociedad en general, en cualquier lugar donde participemos, por ejemplo, en lugares públicos, donde se pueda participar para tomar decisiones importantes en la comunidad. Entonces, siempre que sea posible. Uno siempre tiene que ser una buena influencia en su comunidad, en su barrio, en su lugar de trabajo. Se debe entonces respetar a los demás y proteger su honor, sin ser frío ni ser indiferente con los demás, especialmente cuando necesitan la influencia positiva que uno les pueda brindar. Lo contrario, afirmar no saber o no ser digno de ayudar cuando uno realmente sabe y realmente puede hacerlo se denomina falsa humildad. Y eso de que a veces algunos dicen, ah, pero yo no soy suficientemente sabio o conocedor, hay otros que saben más que yo, entonces por lo tanto no me encuentro en condiciones, me queda muy grande este desafío, me queda muy grande aquello, y eso es una falsa humildad, porque en realidad la persona busca eludir un compromiso, eludir una responsabilidad que se le está brindando, ¿no es cierto? Y que él sí puede hacer algo en realidad, ¿no? Pero muchas veces es se prefiere muchas veces tomar esta actitud, para no participar y no comprometerse, cuando en realidad uno debiera hacerlo. Entonces, queda muchas veces más cómodo a la persona no comprometerse, no jugarse, no hacer nada, le queda más cómodo, pero esa no es la postura que debiera seguir un justo de las naciones. Debiera eh, arremangarse y hacer lo que tiene que hacer en cada situación. Se le presenta la situación y tiene que hacerlo. Va a tener que hacerlo porque para eso está puesto, ¿sí? Y es más, es uno de los que puede dar luz cuando hay tantos que no pueden dar tanta luz. Entonces, con más razón, si se le presenta la oportunidad, tiene que arremangarse y hacer lo que tiene que hacer. Es obligación de toda persona no odiar a los demás. Está prohibido odiar inclusive sin motivo, lo que se llama el odio gratis o el odio gratuito. Por ejemplo, aquellos que odian a las personas por su color de piel, por su clase social, ¿sí? O por otras razones. También puede ser por temas religiosos, ¿no? Es decir, entonces simplemente no lo quieren porque tiene tal color de piel. No lo quieren porque eh, no habla bien el idioma de ellos. No lo quieren porque, no sé, y de qué lugar viene, de qué lugar viene a vivir a ese lugar, de dónde proviene. Entonces hay un montón de prejuicios sociales, cuestiones que se heredan a nivel familiar inclusive, que uno tiene que romper con esas cosas. No tiene que no tiene que dar lugar en la vida a este tipo de odio gratuito. ¿Sí?
y está prohibido odiar a las demás personas de ninguna manera. ¿Mm? Entonces, aunque podamos ver errores verdaderos, inclusive en las acciones o en las creencias de las otras personas, no debemos odiar a nadie, sino que tenemos que esforzarnos por redireccionar a la persona al camino correcto de acuerdo con la Torá y con sabiduría. No hace falta venir a decirle, te voy a enseñar lo que dice la Torá en el tratado de no sé dónde. No, simplemente le damos un consejo que está basado en la Torá y le estamos dando Torá. ¿Sí? Y siempre estamos hablando Torá, porque estamos hablando lo correcto. ¿Y eso correcto dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo aprendimos? En la Torá. Y estamos dando Torá sin decir que es de Torá. Si lo intentamos y somos rechazados, no debemos, sin embargo, sentir odio personal, resentimiento hacia la persona a la que no pudimos orientar, ¿no? Porque muchas veces intentamos ayudar a las personas, intentamos guiar a las personas y no tenemos buena respuesta, ¿no? Inclusive sufrimos el rechazo, sufrimos y no tenemos por eso que sentirnos mal ni heridos por ello, ¿sí? Sabemos que cada persona tiene su tiempo, tiene su evolución personal y su tiempo para evolucionar y crecer. Si bien es necesario distanciarse de una persona que está transgrediendo la ley de Dios, para no vernos atraídos por sus malos caminos, no debemos albergar odio hacia esas personas. Porque el odio también es un rasgo, como hablamos justamente, estamos en la puerta de los rasgos personales del carácter, el odio es un rasgo malvado, malvado, que proviene de la inclinación al mal. Esto conduce a que las personas entren en discusiones, en peleas, en intolerancia y muchas otras cosas malas, ¿no? Entonces, por eso es necesario erradicar de nuestra vida toda clase de odio hacia las personas o rechazo, ¿no? Hacia las personas. El judío tiene el precepto de amar siempre a su prójimo. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo más elevado que se puede aspirar en cuanto al amor. Y justamente cuando estudiamos a qué se refiere este precepto judío para judíos, se refiere al amor de un judío por otro judío, ¿no? Básicamente, primeramente. Y ya es mucho lo que se le está pidiendo, porque es amar al otro como a uno mismo, a un nivel, al mismo nivel. Entonces, llegar a eso es llegar a lo máximo al máximo nivel, digamos, espiritual, la persona que llega allí. En ese caso, si el odio es obligatorio debido a la obstinación de una persona por seguir transgrediendo, incluso después de repetidas correcciones o reprensiones de su compañero, el amor hacia él siempre debe seguir manteniéndose. O sea, hablamos de personas que se apartan del camino correcto, que se empeñan por seguir haciendo lo malo, por seguir haciendo las cosas malas, aunque uno le haya dicho y le enseñe una cosa u otra, sigue obstinado, uno así todo debe seguir amándolo, ¿sí? Siempre debe seguir amando a la persona por la persona. Sus acciones son malas, pero la persona es imagen y semejanza de Dios, ¿no? No nos olvidemos nunca de eso. Y si bien a los noágidas no se nos ordena, a los noágidas no se nos ordena, esto lo quiero aclarar, el amarnos entre sí como a un judío, o sea, sí se le ordena al judío, que dice que hay que amar a su prójimo como a sí mismo, no tenemos este precepto tan elevado nosotros como una obligación, pero sí puede servirnos como una lección de conducta piadosa que podemos adoptar o aspirar. O sea, todos podemos aspirar desde la piedad, o sea, fue más allá de la letra de la ley, a pretender y querer alcanzar ese nivel. Tenemos, por supuesto que tenemos el permiso de hacerlo. Y está muy bien si lo hacemos. Lo que sí no tenemos la obligación. ¿Qué pasa si no lo hacemos? No vamos a ser sancionados por ello. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es diferente la cuestión. Acá nosotros no tenemos la obligación. ¿Sí? Pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo y se nos dice que es muy bueno. Y aquel que lo haga, bueno, por supuesto va a tener también su recompensa eh, en cuanto a la piedad que va a desarrollar esa persona, ¿no? Hacia las demás personas. Los noáquidas no debemos entre nosotros, perdón, nos debemos entre nosotros mínimamente un trato considerado. Nos tenemos que tratar correctamente, nos tratar con respeto,
con consideración, teniendo en cuenta al otro. O sea, tenemos que tener un trato considerado por el otro. Esa sí es la obligación nuestra, el deber nuestro. No tenemos la obligación de amarlo como nosotros mismos, pero sí mínimamente tratarlo de manera correcta, ¿sí? Si tiene hambre, darle de comer, si tiene necesidad de alojamiento por allí, una persona conocida, porque por ahí es un riesgo meter a alguien desconocido a la casa, alguien que por ahí necesita, que viene a visitarnos, darle lugar, ¿no es cierto? Viene a visitar a la familia, viene a dar una disertación, lo que sea, bueno, le damos la casa, le damos lugar, eso sería el trato considerado. Entonces, sin embargo, estamos obligados a diferenciar entre quienes transgreden para con el creador, o sea, las leyes que tienen que ver con el creador, y hacen poco o ningún daño a los demás, y quienes son extremadamente malvados y causan daño a la sociedad y no pueden ser corregidos por ningún medio convencional, como por ejemplo llevarlos ante la justicia o hacer que reciban una justa reprimenda por parte de la comunidad y de sus líderes. Este tipo de malhechores deben ser repudiados por la mayor cantidad de personas posibles para que todos aprendan a mantenerse alejados de ellos y de sus malas acciones. Justamente, la conducta correcta y justa es, en este caso, tomar distancia y repudiar a estas personas para que estas personas se avergüencen y puedan cambiar. Estaríamos haciendo un bien. Y es por amor también. Y, o por supuesto también es para que sea un ejemplo para el resto de las personas. Hablamos de personas malvadas que transgreden y hacen daño a la comunidad, a las personas, y que uno debe repudiarlos. Y para que la persona se avergüence y se arrepienta y cambie su conducta, ¿no? Entonces ahí también es importante saber que si bien tenemos que amar, tenemos que querer, tenemos que tener trato considerado a las personas, no guardarle rencor ni odio ni nada. También es cierto que desde la sabiduría a veces hay que tomar posturas firmes porque es lo mejor para esa persona y para la comunidad. ¿Mm? Y siempre tenemos que pensar en el bien mayor, en el bien común, en el bien de los demás. ¿Sí? Siempre en base a eso tenemos que tomar la decisión. Bueno, cuando una persona ofende a otra persona, esta última no debe guardar silencio. ¿Sí? Si alguien es ofendido, tiene el derecho de responder, no de quedarse callado. Más bien debe hacerlo, hacerle saber al que lo ofende, diciéndole de manera correcta por qué me has hecho esto, por qué me has ofendido en esta situación. Y decirle que justamente manifestarle que nos ha hecho sentir mal, ¿no? Y que esto no me ha hecho sentir bien, por qué lo has hecho, por qué me has ofendido. Si después de esto la persona responsable de la ofensa le pide perdón a uno, entonces debe perdonar. Se debe perdonar a esa persona que nos ofendió. Una persona nunca debe albergar rencor, ni tampoco dejar de perdonar a los demás cuando recibe las debidas disculpas, como lo implica el versículo que dice, y Abraham rezó al Eterno, y en Bereshit, en Génesis 20:17, por Abimelech, ¿no? Entonces, Abraham rezó por Abimelech, y Abimelech se había querido quedar con su esposa. Y justamente no lo sabía, y bueno, conocemos la historia, y que justamente él se enfermó por haber transgredido la ley de Dios, ¿no? Por querer transgredir la ley de Dios, quedó enfermo. Entonces, ¿qué hizo Abraham después de que pasó esta situación de que se quiso quedar con su esposa? Él rezó por Abimelech para que se sanara y él se sanó, ¿no? Eh, Justamente, ahí vemos que esa es la conducta correcta. No, no hay que mezclar las cuestiones, y que siempre la persona debe perdonar, siempre debe no guardar, albergar rencor hacia las personas, sino darle siempre una oportunidad al otro cuando viene a pedir disculpas sinceras, ¿no? Y realmente se los muestra arrepentido. Y se los ve arrepentido y ve que la persona está dispuesta a corregir su error. Es una obligación entonces, reprender a una persona, en hebreo justamente se nos habla de tojajá, que es una reprensión, ¿no? El tojajá. Es reprender a una persona por transgredir en asuntos prohibidos por el código noágida. Es una obligación hacerlo si esto pudiera convencerla de que deje de hacerlo, ¿m? De que pueda rectificarse. Esto se deriva del precepto no ágida de establecer una sociedad justa y una sociedad recta, ¿no? O sea, nosotros tenemos el precepto
de dinim, de cortes y leyes de justicia, o sea que tenemos que tener en cuenta que tenemos que velar por una sociedad justa. Y por supuesto, dentro de esto tenemos la obligación de reprender y corregir a aquellos que se desvían. Ahora vamos a ver a quiénes, y obviamente no es cuestión de hacerlo con cualquiera. Quien tiene la oportunidad de reprender exitosamente a una persona que transgrede la ley edomágida, pero decide no hacerlo, es responsable también de la transgresión, que podía haber evitado, ¿no? Si lo hubiera corregido, si lo hubiera reprendido. Por lo tanto, es justo que quien ve que su prójimo ha transgredido o que sigue un camino errado, intente corregir su conducta y le haga saber que sus malas acciones le causan un gran daño personal, como está escrito en el libro de Baikra, Levítico 19:17, ciertamente amonestarás a tu prójimo. ¿Mm? Si bien es obviamente un precepto para judíos, sabemos que también esto se toma para el no ágida, porque justamente tenemos que velar por una sociedad justa y correcta. Esto aplica independientemente de que el transgresor sea de la misma, de mayor o menor condición de aquel que lo reprende, ¿no? No importa si esa persona es superior a nosotros o no en cuanto a título y lugar social que pueda tener, o menor condición, no importa eso. Sin embargo, una persona, un ágil, solo está obligado a amonestar o corregir, digámoslo así, a una persona conocida, a una persona conocida, o sea, una persona de confianza. No podemos ir a agarrar a cualquier persona y llamarle la atención. Deben ser personas con las cuales contamos, tenemos confianza. Por ejemplo, alguien que está estudiando con nosotros Torá y que quiere y manifiesta que quiere hacer la voluntad del Creador, eh, un hijo, por supuesto, ni hablar, alguien que está cerca, un familiar, ¿no es cierto? Con mucho cuidado a nuestros padres, porque la corrección a nuestros padres debe ser con mucho, mucho temor y reverencia, porque son nuestros padres, no es lo mismo que a los demás, y con mucho cuidado señalar el error a nuestros padres, pero sí, si realmente está haciendo algo malo, lo tenemos que decírselo de alguna forma. Si el malhechor es un desconocido, alguien que no conocemos, un extraño, que nos terminará odiando por quererlos reprender y que podría incluso vengarnos de nosotros. No es necesario amonestarlo, no es necesario hacerlo a menos que la amonestación sea efectivamente aceptada. Si sabemos que va a ser aceptada, que la persona tiene disposición a hacerlo, por ejemplo, alguien que está estudiando Torah y nosotros no lo conocemos bien, pero la persona manifiesta de que quiere seguir el camino correcto, entonces uno, sin conocerlo mucho, le va a tratar de ayudar en este camino. Y una forma de ayudarlo es decirle, hay cosas que debe corregir. Obviamente con mucho tacto, con mucho cuidado, para no ofender a esa persona, ¿no? Ya que hay mucha susceptibilidad en cuanto a todo este tema de la corrección. La persona cuando se le toca su ego es difícil, entonces hay que tratar con el ego del otro es complicado. Por lo tanto, hay que tener siempre mucho cuidado en las palabras y las formas y las maneras en que uno lo va a hacer. Entonces, quien reprende a un compañero, ya sea por una falta cometida contra uno, algo que ellos hayan hecho contra uno, contra otra persona o por un asunto entre esa persona y el creador, debe siempre hacerlo en privado. Nunca tiene que hacerlo de manera pública. ¿Sí? Siempre hay que llamar a la persona aparte o visitar a la persona y verla sola en algún lugar donde no haya otras personas que puedan escucharlo, y hacer esa corrección en privado, con mucho respeto, con mucho amor, en privado. Debe hablarle con paciencia y con amabilidad. ¿Mm? Hay que hablarle a la persona con paciencia y con amabilidad, explicándole que solo le dice estas cosas por su propio bien, para ayudarlo en su camino espiritual. Si la persona acepta la corrección, mucho mejor. De lo contrario, debe reprenderlo una segunda y hasta una tercera vez. De hecho, uno está obligado a corregir a su compañero, a un compañero que obra mal, hasta que reaccione realmente diciendo que ya no quiere escuchar más, que ya está, que ya no necesita que uno le vuelva a decir nada más, que no está dispuesto a tolerar otra vez otra corrección. Entonces, cuando la persona pone esa barrera, entonces ya uno
no tiene obligación de corregirlo más. Cuando uno ve que la persona que, digamos, transgrede, no acepta la corrección en absoluto, porque ve que no está dispuesto a aceptar ninguna corrección de ningún tipo y de ningún lado, no hay obligación de continuar ni de seguir insistiendo en este tema de la corrección. Entonces, quien corrige a un compañero no debe hablarle con dureza hasta llegar a avergonzarlo, porque a veces también, si bien está prohibido y es terrible, terrible avergonzar a alguien en público, Dios libre, es muy terrible también, es muy feo, y Dios va a pedir cuenta, por avergonzar en privado. ¿Sí? El enfrentar a alguien y hacerlo ruborizar y agachar la cabeza. Eso no debe hacerse. Es una falta. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Más allá que estemos en privado y nadie lo vea, tampoco es para llegar a ese nivel de avergonzamiento, digamos, del otro. Entonces, justamente, como dice el versículo anterior, en su totalidad, dice, amonestarás a tu prójimo y no incurrirás en transgresión por su causa. O sea, amonestarás a tu prójimo, pero dice, no incurrirás en transgresión tú mismo por su causa. Es decir, no lo amonestes de una manera que lo avergüence, porque eso va a ser en tu contra. ¿Sí? Entonces, porque justamente vas a incurrir, Dios libre, en una transgresión si le causas esa vergüenza a la persona, porque Dios te va a pedir cuenta de eso. Entonces, el creador. Entonces, ni hablar en público, dijimos, ¿no? O sea, esto aplica en privado y mucho más aún en público. Al causar vergüenza, no solo no se tiene ningún efecto positivo realmente en el transgresor, porque una persona que es avergonzada no va a responder bien, se va a sentir herida, no va a se va a lograr herir nomás a la persona. Entonces la persona que se avergüenza no va a responder bien, no se va a corregir por esa amonestación, no va a surtir efecto, sino que se le incita inclusive a transgredir aún más, ya que no aceptará la reprensión o la corrección debido a la vergüenza que sufrió. Y además se genera un conflicto mayor, porque puede que haya hasta resentimiento y bronca y odio del otro hacia uno, ¿no? Y una cuestión de resentimiento y rencor, y hasta venganza podría pasar, ¿no? Entonces, todo esto se genera cuando hay un maltrato de uno hacia el otro, que se hiere a la persona y la otra persona queda enojada, queda, digamos, sentida y puede llegar a tomar después medidas en contra de uno en algún momento. Entonces, generamos mayores conflictos. No corregimos el problema y generamos mayores conflictos. Por lo tanto, el versículo también implica que quien avergüenza será responsable de las transgresiones adicionales que cause. ¿Sí? O sea, si yo lo que voy a hacer le genera a esa persona más transgresiones aún, porque va a odiar, va a vengarse, va a insultar quizás y va a hacer otras cosas malas a causa de mi corrección. Entonces, hay que tener cuidado cómo corregimos, a quién corregimos y cuándo corregimos y todo lo demás, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Eh, porque podemos generar el efecto contrario. Pero, sin embargo, en caso de que uno sea ofendido por alguien muy grosero, o con desequilibrios mentales, emocionales. La conducta piadosa consiste en no amonestar al ofensor, ni mencionar el asunto en absoluto, y es mejor perdonarlo absolutamente sin guardar ningún rencor. La principal preocupación es que tales personas, aparte de no aceptar la corrección que nosotros les estamos queriendo dar y brindar, a su vez mantengan sentimientos de odio hacia nosotros, hacia quienes nos reprenden. Entonces, primeramente, las faltas de una persona no deben hacerse públicas. Por ejemplo, por eso se prohíbe también los chismes, la difamación. ¿M? Eh, Se aplica justamente la difamación cuando la intención del chismoso es dañar la integridad física o las posesiones de otra persona, avergonzarla con sus palabras, o incluso cuando simplemente desea divulgar un asunto y disfruta al hacerlo denigrando a la persona de la cual está hablando. Sin embargo, es lícito relatar, contar en privado, una acción prohibida o negativa cometida por una persona a alguien de confianza para que pueda influir sobre ella y corregirla, ¿no? O sea, contársela a alguien que tiene influencia sobre esa persona para que le ayude a corregirse. Eso puede ser
digamos, no está prohibido el hablar, decir algo negativo del otro, con la intención de corregirlo. Si sabemos que esa persona puede influir positivamente en la otra y la puede ayudar a corregirse. También compartir esta información solo está permitido si se hace de manera que demuestre que la intención es únicamente para el bien o para la corrección de aquel que está tragediando. ¿Mm? No obstante, cuando una persona malvada representa un peligro para los demás, está permitido comentar a los demás su mala reputación y sus malas acciones, si la intención es que otros sean advertidos y tengan cuidado de no ser perjudicados por esa persona. ¿Sí? Hay personas que vienen dañando a toda persona que agarren y uno dice, ten cuidado, no hagas negocios con él porque vas a terminar mal, te va a hacer daño, te va a perjudicar. Entonces, eso no es un chisme, no es la sonará, eso es una acción buena, permitida y correcta, que viene a ayudar a otras personas para evitar ser dañadas, ¿no? Entonces, y cuando la cuestión es el bien de los demás, está permitido, siempre que sea el bien de los demás, ¿no? Realmente el bien. No simplemente para tomar disfrute de contar algo malo del otro, para que se rían los demás y generar una cuestión o traer la última noticia, novedad sobre el asunto de alguien para tomar protagonismo y decir yo traigo siempre algo nuevo para que ustedes se enteren y entonces siempre tomar ese lugar de protagonismo del ego y solamente quizás para generar un clima de risa y de jarana, obviamente no está bien, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Pero si nosotros lo hacemos siempre de manera cuidadosa, ¿no? Para beneficiar a esa persona que está haciendo algo malo o alertar y proteger a los demás, está perfectamente permitido, ¿sí? Ok, bueno, de esta manera llegamos al final de la exposición del tema de hoy, que bueno, hay bastante para ahondar en esto, ¿no? Porque esto es como una introducción o una cuestión general, ¿no? De los temas que estamos abarcando. Pero bueno, básicamente hablamos de dos temas. Uno es la influencia que el medio social tiene sobre las personas y qué debiera hacer uno con eso. Y la segunda es cómo corregir a otras personas, ¿no? Que están haciendo algo indebido, algo malo en la sociedad, en la comunidad, cerca de nosotros, sobre el cual tenemos influencia o algún tipo de confianza, algún tipo de relación. Y esto siempre con la finalidad de mejorar el entorno donde nosotros vivimos. No solamente tenemos que cuidarnos de ser afectados por el círculo social, el entorno social, sino que aparte de eso tenemos que hacer todo lo posible para mejorarlo. Y ahí tiene que ver la corrección, la reprensión, ¿no es cierto? Y la influencia que podamos tener nosotros sobre otras personas en forma positiva, con consejos, con ejemplos,